el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo a ti, el Todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo a ti, el Todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Gloria a tu nombre, Señor. Ahí donde estás, levanta tus manos, alábale al Señor. Dile que tú quieres que gobierne tu vida, que ordene tu caminar. Aleluya. Gloria a Dios. Cántale suavemente. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Gracias, Señor. Alabado sea tu nombre. Gracias, Padre.
vida tomó otro sentido, donde encontré la razón de vivir. Hola hermanos, Dios les bendiga. Una vez más estamos aquí trayéndoles la palabra. Bendiciones a todos. Esperamos que el Señor esté siempre con ustedes, bendiciéndolos donde sea que se encuentren. Ya casi estamos a punto de abrir nuestra iglesia, así de que ya estamos grabando los últimos programas. Gracias a Dios. Hoy vamos a traer un programa maravilloso. Siempre digo que es maravilloso porque para mí todos los programas son especiales, porque cuando hablamos de Dios, pues qué maravilla, ¿no? Hablar del creador del universo, de nuestro Padre, de nuestro Señor Jesucristo. Así de que hoy les vamos a traer una palabra muy buena, ¿verdad? Una palabra que nos va a llenar a todos. Dios les bendiga a todos. Vamos a orar para que Dios bendiga la palabra de este día. Señor Jesús, te damos gracias, Padre. Gracias por esta oportunidad. Te pido, Señor, que bendigas a aquellas personas que están al otro lado de esta pantalla, para que el Espíritu Santo llegue con ellos, Señor, los llene del Espíritu Santo, los bendigas, los cubras con tu manto sobre cualquier enfermedad, Señor. Bendíceme a mí, Señor, que el Espíritu Santo nos ilumine en esta tarde a todo lo que vamos a escuchar tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, hermanos, hoy venimos pues con una palabra nueva, una palabra que la verdad... cuando uno va a predicar, uno le pregunta al Señor, ¿verdad? Que de qué quiere hablar, de qué le gustaría pues que habláramos en nuestras prédicas, pero viendo todo lo que está pasando ahorita, que se habla de guerra, de terremotos, del fin del mundo, de las enfermedades, entonces yo me veo la necesidad también de hablar de algunas cosas que estamos viendo en las iglesias, en el mundo, ¿verdad? Entero, no en nuestra iglesia ni en X iglesia, sino que vamos a hablar algo que es bíblico y que está pasando, ¿verdad? Vamos a hablar de los falsos profetas. Es un tema que no se ha tocado, que no lo he tocado, pero la verdad lo he estudiado mucho para que Dios me dé discernimiento de lo que voy a hablar este día. Y vamos a hablar hoy pues de esto, de los falsos profetas, ¿verdad? Vamos a leer la palabra en Mateo, ¿verdad? Mateo nos dice en el capítulo 24, versículo 5 al 14. Vamos a compartir esta palabra porque es una palabra maravillosa. Dice, en Mateo nos dice, acuérdense que esto es bíblico, hermano, no es algo que me estoy inventando yo, ¿verdad? Así de que está escrito en la Biblia y así como está escrito se lo voy a leer yo.
¿verdad? Dice que vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerra, pero procuren no alarmarse, porque es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Todo esto será apenas el comienzo de dolores. Imagínese usted. Vendrán muchos que usarán, dice, el nombre y dirán yo soy Cristo. Acuérdense que dice la palabra en Apocalipsis, en el libro de las revelaciones de Apocalipsis, nos habla, ¿verdad?, de la venida de los grandes cambios del tiempo que vendrá más adelante, ¿verdad? Y que estamos viendo el inicio del control del mundo, ¿verdad? Lo que es la nueva tendencia, ¿verdad? Las nuevas modas, las nuevas cosas que el mundo está implementando. Dice que oiremos rumores de guerra, que ya estamos oyendo esas situaciones desde hace mucho tiempo, pero ahorita últimamente pues estamos viendo que la situación se está poniendo más fuerte. Dice también que, mira, hablaremos de terremotos, ¿verdad? Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrán hambre, sed, terremotos en todas partes, pero dice que apenas es el comienzo de dolor, ¿verdad? No es el fin, solamente es el comienzo. Entonces dice, los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten y los odiaran todas las naciones por causa de mi nombre, ¿verdad? Dice que las personas que hablen del Señor serán entregados. Dice, y que seremos perseguidos y algunos van hasta morir, como lo hacían en el pasado, ¿verdad? Como murió Juan el Bautista y otras personas que hablaban del Señor. Dice que nos odiarán las naciones por causa de su nombre del Señor. En aquel tiempo, dice, cuando se apartarán, dice que en aquel tiempo muchas de las personas se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos, ¿verdad? En aquel tiempo nos apartaremos de la fe. Las personas que somos débiles se apartarán de la fe, ¿verdad? Aquellas personas que son frías se apartarán de la fe. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Eso es algo bíblico, hermano, algo que está pasando, ¿verdad? Que habrá tanta maldad, ya no nos importa el dolor ajeno a veces, y nosotros pues únicamente nos encargamos de destruir, no de amar, ¿verdad? De estarnos destruyendo unos a otros, ¿verdad? Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo, dice el Señor. Eso lo encontramos en Mateo, en el Mateo el que estamos leyendo ahorita. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, ¿verdad? Estamos leyendo Mateo 24, y entonces en el capítulo 24, versículo 13 nos dice, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Un falso profeta o un pseudo profeta en la creencia religiosa es aquel individuo, hermano, que ilegítimamente, ¿verdad?, finge cualidades de profeta o se proclama poseedor o receptor de determinados dones divinos, ¿verdad?, sin realmente poseerlos. Hay muchas personas, ¿verdad?, que en nuestras iglesias se creen que conocen mucho de la palabra, ¿verdad? Fingen, porque algunas personas fingen, no es que saben, y fingen cualidades de profecía y proclaman que son poseedores y receptores de cosas y de dones divinos sin realmente poseerlos, y se usa, ¿verdad?, de modo especial en las religiones judeo-cristiana para referirse a impostores que ejercen o pertenecen a un ministerio religioso que está contaminado por la falsedad y la malicia de la apostasía y la hipocresía, ¿verdad? Sabemos que la apostasía es algo que se viene practicando y que se va a practicar, ¿verdad? Porque la apostasía es aquellas personas que son falsas y que se acercan a las iglesias para perjudicar, no para ayudar. También dice que los falsos profetas se consideran aquellos que se proclaman poseedores de un falso don de carácter profético, o bien a un falso carisma, una falsa imagen pública o apariencia que utilizan para fines ocultos que pueden ser demagógicos, demoníacos, políticos u otros intereses lucrativos como económicos personales, ¿verdad? Son aquellas personas que se creen, ¿verdad?, que son profetas, ¿verdad? Hay muchas personas que en las iglesias, ¿verdad?, se profetizan que va a pasar esto, profetizan que va a suceder esto, pero algunas personas hasta cobran por hacer algo profético hacia usted, decirle, usted sabe que orar por usted. Algunas personas se lucran tanto de la iglesia, y la verdad que da mucha pena, ¿verdad?, que esté sucediendo esta situación.
Esta palabra también llega a usarse para referirse a un farsante o simulador que se hace pasar por una persona buena, cuando en realidad esconde motivos maliciosos y ilegítimos, ¿verdad? Los falsos profetas son aquellas personas, ¿verdad?, que se hacen pasar por personas buenas a veces, cuando en realidad esconden motivos muy fuertes, ¿verdad? Motivos muy personales. Pero poco a poco estas personas salen a la luz y son desenmascaradas. En Mateo capítulo 7, versículo 15-23 nos habla de los frutos del árbol. Entonces en esta parte es algo bíblico también. Vamos a leerlo en Mateo 7, 15-23 y dice: cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por su fruto los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así por su fruto los conocerán. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, yo profeticé en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente: jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de la maldad. ¿Verdad? Dice que ¿verdad?, de los falsos profetas, que dice que son como lobos feroces dentro de las iglesias. Y también dice algo muy importante que dice: por su fruto los conoceremos. Así es de que cuando miremos a una persona, ¿verdad?, que está tratando maliciosamente de separar a los hermanos o de meterles ideas que no son de Dios, entonces esas son personas que uno tiene que pensarlo, ¿verdad? Israel tenía muchos problemas con los falsos profetas cuando en los tiempos de Jesucristo, ¿verdad? Muchos de los profetas verdaderos dieron advertencia a los verdaderos profetas o a su pueblo del peligro de los falsos profetas. En ese tiempo también decían: saben que van a aparecer falsos profetas, hay que tener mucho cuidado. También en Jeremías 23:16 nos dice: así dice el Señor Todopoderoso, no hagan caso de lo que dicen los falsos profetas, pues alientan en ustedes falsas esperanzas, cuentan visiones que se han imaginado y que no proceden de la boca del Señor. Oiga bien, Isaías 23. No hagan caso de lo que dicen estas personas, pues alientan en ustedes falsas esperanzas. Dice, contándoles visiones que se han imaginado solos, ¿verdad? Y que no proceden de la boca del Señor. Porque algunas personas crean o se imaginan cosas, ¿verdad? Son buenos para inventar de que Dios les ha mostrado visiones, de que Dios les ha enseñado cosas y de que Dios les ha dicho cosas que no son proféticas, porque esas cosas no vienen de la boca del Señor, sino más bien vienen de la boca de ellos para confundir. A veces vienen de la boca de ellos para causar en personas, ¿verdad?, irresponsablemente ideas que no vienen de Dios. También en Ezequiel 13 nos dice: así dice el Señor omnipotente, hay de los profetas insensatos que sin haber recibido ninguna visión siguen su propia inspiración. Los falsos profetas venían diciendo: yo soy profeta, Dios me dijo tal y tal cosa. La gente no sabía que era todo mentira. ¿Cuántas personas no se acercan a nosotros diciéndonos que hablaron con Dios, que tuvieron una visión con Dios, que Dios les habló, que Dios les dijo esto, que Dios les dijo lo otro? Pero en realidad son personas falsantes, personas que nunca han estado en contacto con Dios, pero quieren hacerle creer a usted, ¿verdad?, que ellos hablan con Dios, que tienen esa habilidad de hablar con Dios. Y la verdad, pues todo esto es mentira. Yo como les recomiendo en realidad, ¿verdad?, de que miremos a esas personas que nos vienen a decir estas cosas y que miremos sus vidas, cómo ellos viven, y si son personas, ¿verdad?, que en realidad están haciendo lo que Dios quiere que hagan, ¿verdad?, nosotros creamos. Pero si son personas que no vemos nosotros en ellos frutos, ¿verdad?, que de veras tengamos mucho cuidado, porque yo en realidad he tenido experiencia, ¿verdad?, de personas que han venido a mi vida y me han dicho cosas que posiblemente no vienen de Dios, ¿verdad? Podemos ver algunas características, cómo nos podemos dar cuenta de algunas personas, ¿verdad?, que vienen a nosotros y vienen usando el nombre de Dios, pero en realidad no viene de Dios esa situación. Todo lo que vienen diciendo es cosa de ellas. Podemos ver, ¿verdad?, que
Estas personas las podemos ver como que vienen disfrazadas con vestidos de ovejas, ¿verdad? En el pasado los pastores, aquellas personas que cuidaban ovejas en el pasado, se disfrazaban con ropa de cuero de ovejas, así podían estar cerca de ellas y que el rebaño no se dispersara. Entonces esas personas venían y se tiraban sobre ellos el follaje, ¿verdad? Todo el cuero, destazaban una oveja y se cubrían ellos de pies a cabeza, y ellos andaban en medio de las ovejas y las ovejas no lo distinguían y así no tenían miedo de él y podía estar cerca de ellas. Así de repente se acercan muchas personas a la iglesia disfrazados de ovejas, pero traen intenciones malas para hacerle daño a la iglesia o para destruir a aquellas personas o para sacar beneficio de aquellas personas. Hay personas que llegan muy tristes a la iglesia que necesitan ayuda, ¿verdad? Y estas personas es donde se acercan y acechan a esas personas y las usan, ¿verdad? Para darles supuestamente consejos, para acercarse a ellas, para decirles, ¿sabes qué? Dios tiene el control, Dios esto, Dios lo otro, pero en realidad se van acercando con otras ideas que solamente ellos conocen y Dios, ¿verdad? Tienen la apariencia de cualquier otro pastor, de cualquier otra persona que predica. Por su apariencia podemos distinguirlo, ¿verdad? Sabemos de que hay personas que pueden vestir muy bien, que hablan muy bonito, ¿verdad? Pero en realidad ellos tienen otros pensamientos, ¿verdad? También tienen una apariencia de mansedumbre, ¿verdad? ¿Qué es la apariencia de mansedumbre? Que tienen una sonrisa agradable, porque realmente las personas, ¿verdad? Que quieren sacar provecho de las iglesias no vienen con mal carácter, no vienen con unas ideas como siendo ellos quienes son, sino que vienen demostrando tener una doble cara, ¿verdad? Entonces vienen con una sonrisa agradable hacia usted, como la persona perfecta, una voz suave, una persona amable, ¿verdad? Hacia usted, una persona que usted lo ve y dice usted cuando lo ve, esa persona no peca, esa persona no comete errores porque se ve tan perfecto. Pero ¿qué pasa con el tiempo? Usted se viene a dar cuenta que esa persona que a usted se acercó es una persona que ha intentado hasta destruir su propio hogar o ha intentado destruirle su vida, haciéndole creer cosas que no son. Incluso si usted peca, le hace creer a usted que no es pecado lo que está haciendo, porque lo único que quiere es engañar su vida, ¿verdad? Si el diablo quiere engañar a la gente, si él quisiera, él no va a usar un borracho que ande diciendo malas palabras o tonterías en la calle. Claro que no. Él va a usar una persona mansa, una persona inteligente, porque tienen una astucia que el mismo diablo los ha preparado para engañar dentro de las iglesias. Tienen mucha astucia, mostrándose como corderos que no pecan, personas tan pulcras, ¿verdad? Que no cometen un pecado, personas que no se equivocan, ¿verdad? Los fariseos en los viejos tiempos se vestían con ropa de profesión, tenían educación, gozaron del respeto de las autoridades del gobierno, ¿verdad? En cambio, los apóstoles de Jesús no tenían nada de eso. Ellos eran humildes, eran trabajadores, eran pescadores, eran personas que vivían en granjas, que trabajaban para la cosecha, ¿verdad? No se graduaron de instituto de educación para tener maestría de religión. Eran las personas más humildes. Jesús, cuando eligió a sus discípulos, ¿verdad? No los eligió de las mejores universidades. Él pasaba por una calle y miró al pescador y le dijo, ven conmigo, te haré pescador de hombres. Antes pescabas peces, ahora pescarás hombres. Entonces Dios no elige a los buenos cristianos o a los buenos profetas, y Dios no exige tampoco, ¿verdad?, que nosotros estemos vestidos pulcros, que significa que vamos a mostrar pureza. Dios no quiere eso. Dios quiere pureza en nuestros corazones, no en nuestra ropa. Entonces hay que tener mucho cuidado. Dice que por dentro son lobos rapaces. ¿Qué significa rapacidad? Que ellos tienen una codicia de ganancia. Estas personas rapaces de iglesia, como lobos rapaces, tienen una codicia por el dinero, una codicia por lucrarse de la iglesia, una codicia por agarrar ganancias de la iglesia, ¿verdad? Porque piensan que en la iglesia se hace mucho dinero y se van acercando con esa intención para lucrarse de la iglesia. Los lobos no pueden ser amigos de ovejas. Usted sabe que jamás los lobos pueden andar en medio de las ovejas porque las van a querer devorar. Así también es el mal cristiano, porque el mal cristiano no puede estar hablándole a las demás personas, porque dice la palabra que un ciego no puede guiar a otro ciego. Entonces hay que tener cuidado de esas personas que se acercan y usted las ve tan puras, ¿verdad? Pero que en realidad son personas diferentes.
disfrazadas. Los lobos viven del gasto de las ovejas sin contribuir nada a ellos, ¿verdad? Quieren vivir del gasto de las personas que se acercan. Y cuando se refiere a las ovejas, estamos hablando de las personas que están en la iglesia, de los cristianos que van a sentarse y que están contribuyendo a la obra del Señor. Entonces, estos lobos que viven disfrazados, ¿verdad?, quieren vivir del gasto de las ovejas sin contribuir nada de ellos, sin ser parte de los gastos. Los falsos profetas viven del gasto de sus seguidores sin contribuir nada de ellos. Ellos quieren vivir nada más de las costillas o de lo que están aportando las personas que están en la iglesia. Entonces hay que tener ese cuidado, ¿verdad? Los frutos de los falsos profetas son fáciles de verlos, ¿verdad? Porque dice la palabra que por sus frutos se puede distinguir de los profetas verdaderos a los profetas malos, ¿verdad? Si nosotros vemos una persona que le está hablando de Dios, pero en realidad no se comporta, que es una persona inmadura, una persona insensata, una persona, ¿verdad?, que no trata de ser diferente, que no cambia su vida, ¿verdad? Entonces vamos a ver que esos frutos son los que nosotros vamos a ver en esas personas y si de verdad podemos confiar en ellos. También solamente los que conocen la verdad en Dios pueden notar la diferencia entre un buen profeta o un mal profeta, o un buen pastor o un buen predicador. ¿Cuántas personas no podemos ver nosotros, verdad, en las iglesias? Muy personas con muy mala reputación, ¿verdad?, o con muy mala experiencia de vida, y seguimos en la iglesia. Yo no sé, la verdad, no quiero juzgar a nadie, no quiero juzgarme a mí mismo, porque la verdad que no es bueno juzgarnos a nosotros mismos, pero en realidad a veces yo creo que como cristianos, como personas que llevamos la palabra, ¿verdad?, cometemos errores. Todos cometemos errores en la vida, pero lo más importante no es que cometamos esos errores y nos quedemos ahí caídos, sino cómo nos levantamos. En cuanto a ellos, es lo que enseñan lo que es malo, ¿verdad? Los falsos profetas son aquellos que vienen a cambiarle la realidad de la palabra de Dios y quiere poner todo como que muy fácil, ¿verdad? Como que si pecar es bueno, como si te equivocas es bueno, como que todo es bueno, como que Dios todo lo perdona. Claro que Dios todo lo perdona, hermanos, pero Dios quiere, en el momento que nosotros aceptamos a Dios, Dios quiere un cambio en nosotros, ¿verdad? Nosotros ya no podemos ser como lo que éramos antes, porque Dios quiere un cambio verdadero, ¿verdad? No significa que no vamos a equivocarnos, pero también significa que estamos haciendo un esfuerzo para no caer en el pecado otra vez, ¿verdad? Podemos hacer algunas observaciones en estas personas, ¿verdad? Porque los falsos profetas están entre el pueblo. Un falso profeta no va a estar afuera en la calle, porque allá a nadie puede engañar, ¿verdad? El falso profeta siempre va a estar en el pueblo, en medio, en la iglesia, en su gente. Algunas veces también podemos ver que estas profecías de los falsos profetas pueden llegarse a cumplir, pero recuérdese que algunas profecías son cosas que también el diablo puede ayudarle a estas personas, porque también están trabajando, el diablo está haciéndoles creer a ellos que pueden hacer cosas para engañar a los demás, y entonces pueden llegarse a cumplir para engañar al pueblo, para engañar a la gente. El falso profeta te aparta de Dios verdadero. ¿De qué manera? Pues algunas personas llegan diciéndonos que, por ejemplo, que tener sexo no es pecado, que hacer cosas de corrupción no es pecado, que robar no es pecado, que al cabo pues que Dios te perdona, que no hay problema porque Dios es un Dios misericordioso. Pero acuérdate, hermano, que dice la palabra que nada nos puede separar de Dios, pero a la misma vez nos dice que el pecado nos aleja de Dios, ¿verdad? No nos aparta, pero nos aleja de Dios, porque cada vez que nosotros cometemos un pecado o hacemos algo malo va a tener una consecuencia. Por ejemplo, si usted como cristiano, ¿verdad? Pues si usted como un verdadero cristiano se mete en una relación que no es la de su esposa y sale embarazada la otra persona, va a tener una consecuencia grande. O usted, por ejemplo, se mete a destruir un hogar, va a tener una consecuencia. Entonces, si usted peca, lo va a alejar de Dios y va a tener consecuencias. No significa que Dios lo va a dejar de amar, pero en realidad va a tener consecuencias, ¿verdad? También podemos ver que el falso profeta te aparta de la santidad de Dios. Y éramos lo mismo que estábamos diciendo, nos aparta de la santidad y nos aleja de la santidad que Dios nos ha dado, ¿verdad? Todo vale para el falso profeta. Todo tipo de conducta es aceptable entre el pueblo de Dios. Ahora dicen, puedes fornicar, puedes robar, puedes mentir y no pasa nada porque Dios te ama tal como eres. Eso es lo que nos van a decir. No pasa nada, Dios es pura gracia. Él no se enfada con nadie. Eso no es verdad, hermanos. Hay que tener mucho cuidado cuando una persona nos viene diciendo que, pues, que puedes fornicar, que puedes robar, que puedes mentir y que no pasa nada porque Dios te ama tal como eres. Es cierto, Dios nos ama tal como somos. Eso no se lo vamos a negar a nadie. Pero la mentira no es buena, robar no es malo, fornicar
es malo. Todas estas cosas, robar, fornicar y todo. Ellos nos dicen, no paga, todo es pureza para estas personas, todo es gracia para estas personas. Él no se enfada con nadie. Según ellos nos van a hacer creer a nosotros que Dios no se enfada, pero no. Dios es una persona que nosotros nos vamos a cometer errores, Dios nos va a castigar, no nos va a castigar, pero Dios nos va a pasar por pruebas más grandes y de alguna manera tenemos que ver que eso que hemos hecho va a traer consecuencias, porque todo lo malo que nosotros hacemos, es cierto que Dios no se enfada, pero va a haber consecuencias, hermano. Así de que si usted viene a la iglesia, usted tiene que comprometerse con Dios, hacer un cambio radical de lo que está haciendo anteriormente. No podemos vivir, porque dice que para entrar a los reinos de los cielos, usted tiene que nacer de nuevo como una nueva criatura, tener un corazón puro, limpio, una alma, una mente y un corazón puro. Esta clase de predicación falsa, de prédica falsa, conduce a la creación de una iglesia visible, repleta de cabras que no conocen al Señor de Israel, repleta de personas confusas, repleta de personas que únicamente van a la iglesia y dicen, pues sabes que yo voy a esta iglesia porque a mí no me exigen un cambio. Yo voy a esta iglesia porque a mí me dicen que Dios todo lo perdona, que Dios es un Dios de misericordia y no me exigen un cambio. Pero déjeme decirle una cosa, que Dios sí quiere un cambio, Dios quiere una entrega total, Dios quiere que usted tenga un cambio en su vida. En tal congregación prosperan los impuros y fomentan una vida de libertinaje sin reservas, ¿verdad? Dicen, ay, ¿sabes qué? Pues yo no quiero decirle esto a esta persona que está mal porque se va a molestar conmigo. Tenemos tanto miedo, hermanos, de hablar con la verdad hoy, porque toda la gente se ha hecho pero tan rencorosa, ¿verdad? Ahora decir la verdad es pecado. Ahora todo el mundo se molesta cuando usted dice la verdad. No le podemos decir a una persona que está mal porque se equivoca, se enoja y se va de la iglesia. No le podemos decir a una persona que cambie su vida que tiene porque se enoja y se va de la iglesia. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que estas personas cambien? Yo sé que nosotros no vamos a cambiar a nadie. El Espíritu Santo lo va a cambiar, pero nosotros tenemos que ser personas que tenemos que hablarles con la verdad y decirles, ¿sabes qué, hermano? Lo que estás haciendo está mal. Tienes que cambiar tu vida, tienes que dejar esa vida vieja, porque ¿qué le estamos ofreciendo a Dios nosotros? ¿Qué le estamos dando a Dios como personas, como cristianos nuevos? Tenemos que darle una vida nueva, tenemos que hacer un cambio en nuestras vidas para que Dios vea en realidad que nos hemos arrepentido, porque usted se arrepiente hoy de lo que estaba haciendo anteriormente y otra vez lo vuelve a hacer mañana. Eso significa que usted no se ha arrepentido, porque arrepentirse es dejar de hacer lo que antes hacía y hacer cosas nuevas para Dios, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque si vamos a una iglesia donde hay mucho libertinaje, donde hay libertinaje sin reservas, como decía anteriormente, es una iglesia, hermanos, que está cayendo en la herejía y le está diciendo a las demás personas que lo que está haciendo no es pecado. Dios no quiere que pequemos. Acuérdense que Dios ama al pecador, pero no ama el pecado, ¿verdad? Ya suficiente tenemos con ser lo que somos y hay que tratar de cambiar nuestras vidas, hay que tratar de cambiar perfecta, hay que hacer una vida recta ante el Señor y hay que ser personas buenas ante el Señor. Así que no es normal que nosotros nos equivoquemos, es normal que nosotros pasemos por caídas, por recaídas, pero que nos levantemos nuevamente y levantemos nuestra frente ante el Señor y predicar el Evangelio tal y como es, sin cambiarle sus contenidos, porque también eso es pecado. Hay que hablar el Evangelio como es. Y entonces, hermanos, pues espero que esta pequeña palabra que hoy les he traído, pues hay que cuidarse mucho. Hay muchas personas en las iglesias, hermanos, que andan tratando de hacerle daño a los demás. Hay muchas personas que lo ven a usted crecer en la iglesia y tratan de bajarle la moral para que usted también se baje también y se retire de la iglesia. Pero hay que pedirle al Señor que Él nos ilumine y que nos enseñe a discernir de quién viene esa palabra, de quién viene ese comentario, de quién viene esa situación en la que se está viviendo, ¿verdad? Porque a veces no tomemos las palabras alguien me decía la vez pasada, toma las palabras de quien vienes, hay que ver de quién viene la corrección para no decepcionarlos en la vida. Así que hay que tener mucho cuidado, hermanos, quién se acerca a nuestras vidas y quién se acerca con esa carita de ovejita, ¿verdad? De que no peca, de que es una persona, usted lo ve, es un santito en la iglesia, pero cuando ya sale de la iglesia, esa persona en realidad es una doble cara. Y hay muchas personas en la iglesia, hermanos, que tenemos doble cara. Digo tenemos porque todos podemos cometer el error de caer en esa persona. Entonces hay que pedirle al Señor, hermanos, que nos aleje de estas personas que son así, y que pues también nosotros somos libres de elegir este tipo de gente, qué personas pueden acercarse a nuestras vidas y qué personas son saludables en nuestras vidas, apartarnos de ellas y pedirle al Señor que los bendiga y que hacer oración por ellos para que Dios
Dios cambie esa forma de ser de cada uno, ¿verdad? Yo les doy gracias a Dios por esta palabra de este día. Yo les pido que le pidan al Señor, hermanos, que nos ayude, ¿verdad?, a purificar nuestras iglesias, ¿verdad? No importa qué iglesia vayamos, porque acuérdese que la iglesia es usted, ¿verdad? El templo donde vayamos es diferente, pero pídale al Señor que le ayude a tener un templo puro, o que exista, ¿verdad?, la verdadera familia cristiana en ese lugar. Hay que pedirle a Dios que no retire, ¿verdad?, a esas personas falsas que llegan a la iglesia con esa falsedad, sino que más bien hay que orar por ellos para que Dios cambie esas intenciones que ellos tienen para hacerle daño a usted y a la iglesia. Haciendo que yo le doy gracias a Dios por esta palabra. Espero que Dios le bendiga, espero que le guste esta palabra, ¿verdad? Sé que a veces la palabra del Señor duele cuando nos llega a nosotros, pero pues hay que hablar la verdad, ¿verdad? Hay que cuidarnos de esta gente que nos hace daño, de la gente que se acerca a nosotros para alejarnos de Dios, porque no es bueno, ¿verdad?, escuchar a esta gente que viene con esas intenciones. Así es que yo le pido al Señor que lo bendiga a ustedes. Vamos a orar en esta tarde, a darle gracias a Dios por esta palabra. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, por la palabra de este día. Apártanos, Señor, de aquellas personas falsas que se acercan a nuestras vidas. Señor, enséñanos, Padre, a discernir quiénes son buenos, quiénes son malos. Ayúdanos, Señor, a poder discernir a tiempo, Señor, y podernos alejar de aquellas personas, Padre, que nos quieren hacer daño, que nos quieren desmotivar para alejarnos de la iglesia, Señor. Evitemos, Padre, que caer en el error, Señor, de caer por sus formas de juzgarnos, Señor. Nos alejemos de ti, Padre. No permitas que pase lo que pase, Señor, no alejarnos de tu presencia. Bendice a nuestras familias, bendice a las personas que escuchan esta palabra hoy. Bendice a cada uno de nosotros, Señor, que esta palabra sea edificante en nuestras vidas. Y bendice, Señor, a aquellas personas, Padre, que se acercan a las iglesias, Padre, para hacer daño. Padre, ayúdeles a cambiar su corazón. Ayúdeles a ser diferentes, Señor, para que te conozcan a ti tal y como eres y conocer sus frutos, Señor. En el nombre de Jesús, bendícenos en esta tarde, Padre. Bendice a nuestro pastor, bendice a nuestra iglesia, bendice a nuestra congregación, Señor, y ayúdanos a cambiar nuestras vidas, Padre, a ser mejores cada día. Todo eso te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén y amén. Un saludo a todos, hermanos. Gracias por escuchar nuestra palabra de este día. Esperamos que pronto podamos vernos nuevamente en nuestro templo para darle gracias a Dios y para podernos saludar en persona, porque ya se acerca el tiempo. Yo creo que pues ya tenemos como para el próximo mes, más o menos, creo que es el 12 de julio, que vamos a tener la apertura del templo. No sé qué restricciones tengamos. Muy pronto tenemos una reunión en la iglesia. Los invitamos a las personas que quieran asistir. Yo creo que la reunión es el próximo martes, ¿verdad, Gio? El próximo martes tenemos la reunión a las 7. Las personas que quieran ir al templo pues pueden acercarse para que podamos ser parte de esa reunión, y les invitamos para que ustedes puedan llegar ahí y podamos pues ver qué es lo que se va a necesitar. Vamos a necesitar la ayuda de ustedes, así de que gracias. Dios me lo bendiga. Los invitamos a esta reunión el próximo martes en la iglesia a las 7 de la noche. Ahí los esperamos y ahí nos vemos nuevamente. Que Dios me lo bendiga a todos. Un abrazo y muchas bendiciones a donde sea que se encuentren en este momento. Dios lo bendiga. Amén y amén. Llegaron los aleluyas y esta fiesta se formó. Óiganlos como dice.